La historia del Arca de Noé es uno de los relatos más antiguos y trascendentales de la humanidad, presente en culturas y religiones de todo el mundo. Pero más allá de ser una simple narración, es un viaje hacia la esperanza, la fe y la supervivencia en medio del caos. En este episodio, exploraremos cómo empezó todo: un mundo corrupto, un hombre justo, y el llamado divino que cambiaría el curso de la humanidad. En los tiempos de Noé, la tierra estaba sumida en la corrupción y el pecado. Génesis describe cómo los seres humanos, lejos de los caminos de Dios, se habían entregado a la violencia, la maldad y los deseos desordenados. Se menciona que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era siempre el mal. Génesis 6:5. Los hombres habían olvidado las enseñanzas de sus antepasados y vivían sin temor ni respeto por lo divino. En este contexto oscuro, la tierra estaba llena de violencia, y no solo entre los humanos. Incluso los animales y la naturaleza parecían afectados por esta corrupción. La creación, que una vez había sido buena y pura en los días de Adán y Eva, ahora se encontraba en decadencia. Dios, al observar este panorama desolador, lamentó profundamente haber creado a la humanidad. Su tristeza no era una señal de debilidad, sino un reflejo de su justicia y amor por una creación que había perdido su propósito original. Sin embargo, entre todo ese caos, había un hombre diferente, Noé. A diferencia de los demás, Noé era descrito como un hombre justo, íntegro en su generación y alguien que caminaba con Dios. Génesis 6:9. Esto no significa que Noé fuera perfecto, pero su vida estaba marcada por la fe, la obediencia y el respeto hacia las leyes divinas. La figura de Noé representa un ejemplo de resistencia ante la corrupción. Mientras los demás se entregaban a la maldad, Noé mantenía su comunión con Dios, y por eso fue elegido para una misión extraordinaria: salvar a su familia y preservar la vida en la tierra. Dios tomó una decisión drástica: enviaría un diluvio para destruir a toda forma de vida corrupta y purificar la tierra. Pero en medio de esta destrucción masiva, habría un acto de gracia. Noé y su familia serían salvados, junto con un par de cada especie de animal. Este plan no solo tenía un propósito destructivo, sino también un objetivo de renovación. En Génesis 6, 13-14, Dios se dirige directamente a Noé y le da instrucciones precisas. He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Construye un arca de madera de gofer. El arca sería una enorme embarcación diseñada no solo para soportar las aguas del diluvio, sino también para albergar la diversidad de la creación. Este detalle es fundamental. Aunque el mundo iba a ser destruido, Dios tenía la intención de preservarlo y darle un nuevo comienzo. Dios le da a Noé instrucciones muy detalladas sobre cómo construir el arca, demostrando que este proyecto no era improvisado, sino parte de un plan divino perfectamente calculado. El arca debía ser construida con madera de gofer, un tipo de ciprés resistente, y debía tener 3 niveles, con compartimentos para alojar a los animales y almacenar alimentos. Las dimensiones del arca también eran específicas. Tendría 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Traducido a medidas modernas, esto equivale aproximadamente a 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Era, en esencia, una enorme embarcación capaz de soportar el diluvio más devastador. Además, el arca debía ser cubierta con brea por dentro y por fuera, para asegurarse de que fuera completamente impermeable. Este detalle es simbólico. Así como el arca protegería a Noé y a los animales del juicio divino, también representaba la protección espiritual que Dios ofrece a quienes confían en Él. Lo más sorprendente de esta parte de la historia es la respuesta de Noé. Obedeció sin dudar. A pesar de que no había señales visibles de lluvia ni evidencias del diluvio, Noé confió plenamente en la palabra de Dios y comenzó a construir el arca. Para muchos, Noé parecía un loco. Construir un barco de ese tamaño en medio de la tierra seca no tenía ningún sentido lógico. Pero para Noé,
La fe era más fuerte que la duda. Este episodio resalta un principio clave en la historia. La verdadera fe no requiere pruebas inmediatas. Noé no sabía cuándo llegaría el diluvio ni cuánto tiempo tendría para prepararse, pero siguió trabajando con dedicación y perseverancia. Cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, el arca no era solo un proyecto de carpintería, sino un símbolo de fe en acción. Noé no era un constructor profesional, ni había indicios de lluvia. Para cualquiera que lo observase, su misión parecía absurda. Un barco enorme en medio de tierra firme, seguramente muchos se reían de él. Lo consideraban loco o lo despreciaban por su fe. Pero Noé no se dejó intimidar. Con la ayuda de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzó la ardua tarea de cortar la madera, ensamblar las tablas y construir cada compartimento del arca según las instrucciones divinas. Era un proyecto titánico que no se completó de la noche a la mañana. Algunos estudiosos sugieren que la construcción pudo haber llevado décadas. Durante este tiempo, Noé predicaba sobre la justicia y advertía a los demás sobre el diluvio inminente, pero nadie lo escuchó. Las Escrituras no mencionan directamente si Noé enfrentó oposición física, pero es muy probable que si sufriera burlas constantes. Sin embargo, su fe era inquebrantable. Sabía que su obediencia no dependía de la opinión de los demás, sino de su relación con Dios. Mientras Noé trabajaba incansablemente en el arca, el clima seguía siendo el mismo de siempre. No había señales visibles del diluvio, lo que seguramente aumentó las dudas de quienes lo rodeaban. Pero aquí radica la lección más importante de este episodio. Noé no necesitaba pruebas inmediatas para creer. La fe genuina se sostiene incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Imagina la presión emocional que debió soportar Noé. Sus vecinos seguramente le preguntaban: ¿dónde está la lluvia de la que hablas? ¿Por qué sigues construyendo esa monstruosidad? Y quizá incluso algunos familiares le pidieron que abandonara el proyecto. Pero Noé siguió adelante. Sabía que Dios había hablado, y eso era suficiente para él. Una vez que el arca estaba casi terminada, ocurrió algo extraordinario. Los animales comenzaron a llegar. Génesis 7, 8-9 describe como parejas de toda carne, en las que hay aliento de vida, vinieron a Noé y entraron en el arca. Esto no fue obra de Noé ni de la casualidad, sino un acto divino. Los animales llegaron en parejas, un macho y una hembra de cada especie. Pero había una excepción: de los animales considerados puros, es decir, aquellos aptos para los sacrificios y el consumo según la ley divina, que más adelante sería especificada en la ley mosaica, debían llevar 7 parejas. Este detalle es importante porque muestra que, incluso antes del diluvio, Dios ya tenía en mente los sacrificios que se realizarían después para sellar el nuevo pacto con la humanidad. Una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿cómo fue posible reunir a tantos animales de diferentes partes del mundo? Aquí es donde entra en juego el poder sobrenatural de Dios. Los animales, movidos por el instinto que Dios puso en ellos, comenzaron a migrar hacia el arca. Es posible que algunos hayan venido desde distancias lejanas, cruzando montañas, ríos y valles. Esta escena debió ser impresionante. Elefantes, jirafas, leones, aves de colores, reptiles y todo tipo de criaturas avanzando en procesión hacia la enorme embarcación. Es probable que los vecinos de Noé hayan presenciado este fenómeno con asombro, pero incluso esto no bastó para cambiar sus corazones. A pesar de ver cómo los animales obedecían el llamado divino, los seres humanos se mantuvieron incrédulos. Otro aspecto importante de la preparación fue el almacenamiento de alimentos. Dios había instruido a Noé a llevar consigo provisiones para él, su familia y los animales. Génesis 6:21. Esto incluía granos, frutas secas y posiblemente carnes saladas o deshidratadas para su conservación. El arca no solo era un refugio, sino una especie de arca de supervivencia autosostenible para el largo periodo que estarían en el agua. Noé y su familia trabajaron arduamente para asegurarse de que hubiera suficiente comida para todos.
Imagina los graneros improvisados y los compartimentos llenos de heno para los herbívoros, semillas para las aves y carne para los carnívoros. El orden y la organización eran esenciales para que todo funcionara correctamente una vez que las aguas comenzaran a subir. Con el arca lista y los animales reunidos, Dios le dio a Noé una última instrucción: entrar en el arca con su familia. En Génesis 7:1, Dios le dice: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación». Pero antes de que la puerta del arca se cerrara, Noé probablemente hizo un último llamado a quienes lo habían estado observando durante años. Quizás les dijo: «Todavía hay tiempo, pueden arrepentirse y salvarse». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Nadie más quiso entrar al arca. Habían elegido ignorar la advertencia, y pronto enfrentarían las consecuencias. Una vez que Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas estuvieron dentro, junto con los animales, algo importante ocurrió. Dios mismo cerró la puerta del arca. Génesis 7:16. Este detalle es simbólico y poderoso. No fue Noé quien selló el destino de la humanidad, sino Dios. La puerta cerrada representaba el fin de la oportunidad para aquellos que no habían creído. El juicio estaba por comenzar. El momento que Dios había anunciado finalmente llegó. Génesis 7:11 describe cómo se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Esta descripción nos muestra que el diluvio no fue solo una lluvia común, sino un fenómeno cósmico en el que tanto el cielo como la tierra liberaron su poder destructivo. Fuentes del gran abismo. Esto podría referirse a enormes cantidades de agua subterránea que emergieron violentamente a la superficie. Imagina manantiales, ríos y lagos desbordándose y transformándose en torrentes imparables. Compuertas del cielo. No era una lluvia ligera. Era un aguacero incesante y torrencial que caía sin descanso día y noche. La intensidad del agua era tal que la tierra comenzó a inundarse rápidamente. Por primera vez, los incrédulos del mundo entendieron que lo que Noé había estado diciendo era cierto. Pero ya era demasiado tarde. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias continuaron cayendo sin cesar. El agua subía rápidamente, cubriendo campos, bosques, montañas y valles. Génesis 7, 19-20 dice que las aguas subieron tanto que cubrieron las montañas más altas de la tierra. Todo lo que antes era visible, incluso las cimas de las montañas, desapareció bajo las aguas. El mundo entero se había convertido en un vasto océano sin fronteras. La devastación era total. Las aldeas y ciudades quedaron sumergidas. Los árboles fueron arrancados de raíz y arrastrados por la corriente. Los animales que no estaban dentro del arca perecieron. La humanidad enfrentó las consecuencias de su desobediencia. En medio de esta destrucción, el arca de Noé flotaba sobre las aguas. Era el único refugio seguro en todo el planeta. Dentro de ella, la vida seguía su curso, protegida por la mano de Dios. Aunque el arca era un lugar de salvación, no estaba exenta de desafíos. Noé y su familia compartían el espacio con una gran variedad de animales, desde elefantes y leones hasta aves y reptiles. Mantener el orden y cuidar de los animales requería trabajo constante. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras debieron dividirse las tareas diarias. Alimentar a los animales. Algunos requerían pasto, otros semillas, y los carnívoros necesitaban carne preservada. Limpieza. Mantener el arca limpia era esencial para evitar enfermedades. Organización. Cada especie tenía su compartimento específico, y debían vigilar que los animales no se descontrolaran. Este periodo también fue una prueba emocional. No había contacto con el exterior, y la única compañía humana era la familia inmediata. Estar rodeados de agua, sin saber exactamente cuándo terminaría el diluvio, ponía a prueba su paciencia y su fe. Pero Noé confiaba plenamente en la promesa de Dios. Sabía que, aunque estuvieran rodeados de caos, no estaban abandonados.
El diluvio no solo destruyó la vida en la tierra, también transformó su geografía. Es posible que ríos, montañas y océanos cambiaran su curso debido a la fuerza de las aguas. Muchas culturas antiguas tienen relatos similares al del Génesis, lo que sugiere que este evento dejó una marca profunda en la memoria colectiva de la humanidad. Algunos estudiosos creen que los fósiles marinos encontrados en montañas altas podrían ser evidencia de este cataclismo. Aunque la ciencia moderna ofrece diferentes explicaciones, el relato del diluvio sigue siendo una de las historias más influyentes sobre la capacidad de la naturaleza para destruir y renovar. En medio de este caos, el Génesis nos da un mensaje de esperanza. Pero Dios se acordó de Noé, Génesis 8:1. Esta frase no implica que Dios lo hubiera olvidado, sino que había llegado el momento de cumplir su promesa. El viento comenzó a soplar, y las aguas empezaron a retirarse poco a poco. Después de 40 días de lluvia continua, el diluvio cesó. Pero esto no significaba que las aguas hubieran desaparecido de inmediato. Noé y su familia tuvieron que esperar pacientemente dentro del arca, mientras el nivel del agua bajaba gradualmente. Pasaron meses antes de que la tierra comenzara a emerger nuevamente. Este periodo de espera fue crucial. Aunque la tormenta había terminado, Noé entendía que salir del arca antes de tiempo podría ser peligroso. La fe y la obediencia continuaban siendo esenciales. Para asegurarse de que la tierra estaba seca, Noé decidió enviar primero un cuervo, que voló de un lado a otro pero no encontró un lugar donde posarse. Luego, envió una paloma, que regresó sin haber encontrado tierra firme. 7 días después, volvió a enviar la paloma, y esta vez regresó con una hoja de olivo en el pico, Génesis 8:11. Este símbolo de esperanza indicaba que las aguas estaban retrocediendo y que la vida comenzaba a renacer. A pesar de esta señal positiva, Noé no se apresuró a salir del arca. Esperó a que Dios le diera la orden. Este detalle es importante porque muestra cómo Noé, incluso después de todo lo que había pasado, seguía confiando en la guía divina. Después de meses de espera, Dios le dio a Noé la señal que tanto había esperado. Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Génesis 8:16. Fue un momento emocionante y emotivo. Imagina a Noé y su familia pisando tierra firme por primera vez en mucho tiempo, inhalando aire fresco y viendo el cielo despejado. Los animales salieron también, unos corriendo y saltando, otros volando en libertad. La tierra que encontraron era diferente de la que habían dejado atrás. Era un mundo nuevo, limpio y fresco, pero vacío. Todo lo que había existido antes del diluvio había sido arrasado. Ahora, les correspondía a Noé, su familia y los animales repoblar la tierra y restaurar la creación. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Génesis 8:20. Este gesto es significativo, porque representa la gratitud de Noé por haber sido salvado. Aunque había sobrevivido a la peor catástrofe que la humanidad había conocido, Noé no se olvidó de honrar a Dios por su misericordia. En el altar, Noé ofreció animales puros, probablemente de las 7 parejas de animales que Dios había ordenado llevar en el arca. El sacrificio tenía un profundo significado espiritual. Era una forma de reconocer que, aunque Dios había traído juicio, también había mostrado gracia al preservar la vida. El aroma del sacrificio agradó a Dios, quien hizo una promesa importante: nunca más destruiría la tierra con un diluvio, a pesar de que la humanidad seguiría siendo imperfecta. En Génesis 8:21, Dios dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. Después del sacrificio, Dios estableció un pacto con Noé y su descendencia. Génesis 9, 8-11. Este pacto no solo incluía a los seres humanos, sino también a todos los animales. Era un compromiso de que nunca más habría un diluvio para destruir la tierra. Este pacto es fundamental porque revela el deseo de Dios de preservar la creación y de ofrecer oportunidades de renovación.
Dios también dio instrucciones importantes para este nuevo comienzo: multiplicarse y poblar la tierra. Al igual que le había dicho a Adán y Eva, Dios les ordenó a Noé y su familia que fueran fructíferos y llenaran la tierra nuevamente. Dominio sobre los animales. Dios reafirmó el dominio del hombre sobre los animales, pero también estableció límites, permitiendo que comieran carne, pero no con su sangre. Génesis 9, 3-4. Este detalle es importante porque marca el inicio de normas éticas sobre la vida y la sangre. Prohibición del asesinato. Dios estableció una ley clara: quien derramara sangre humana, su sangre sería derramada. Génesis 9:6. Este principio subraya la santidad de la vida humana. Como señal visible de este pacto, Dios colocó el arco iris en el cielo. Génesis 9, 12-17. El arco iris no era solo un fenómeno natural, sino un recordatorio constante de la promesa de Dios. Cada vez que lloviera y apareciera un arco iris, sería un símbolo de que Dios no olvidaría su pacto, porque el arco iris representa la conexión entre el cielo y la tierra. Es un símbolo de paz y reconciliación. Su belleza natural refleja la gracia divina. Dios declaró que cada vez que el arco iris apareciera en el cielo, Él lo vería y recordaría su promesa de no volver a enviar un diluvio para destruir la tierra. Este detalle resalta la naturaleza misericordiosa de Dios y su compromiso de mantener la vida. Con el diluvio ya en el pasado, Noé y su familia iniciaron una nueva etapa en la historia de la humanidad. Sem, Cam y Jafet serían los patriarcas de las futuras naciones. Según la Biblia, de ellos descienden todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, la historia de Noé no está exenta de desafíos. Más adelante, en Génesis 9, 20-27, se menciona un episodio donde Noé plantó una viña, se embriagó y quedó expuesto en su tienda. Este incidente provocó tensiones familiares, especialmente con su hijo Cam, lo que eventualmente llevó a la maldición de Canaán, el hijo de Cam. Este episodio refleja una verdad importante. Aunque Noé había sido un hombre justo y obediente, seguía siendo humano y, por lo tanto, no estaba libre de errores. Este detalle subraya que la perfección no es un requisito para cumplir el propósito de Dios. Lo importante es la fe y la disposición a obedecer. Noé vivió 350 años después del diluvio y murió a la edad de 950 años. Génesis 9, 28-29. Su vida dejó un legado duradero como símbolo de fe, obediencia y renovación. A lo largo de las generaciones, su historia ha servido como inspiración para mantener la esperanza incluso en medio de las pruebas más difíciles. La fe y la obediencia pueden traer salvación. Noé confió en Dios incluso cuando todo parecía en su contra. Dios es justo, pero también misericordioso. Aunque envió el diluvio, también ofreció una nueva oportunidad para la humanidad. La creación es sagrada. El pacto con Noé demuestra el compromiso de Dios con la preservación de la vida y la naturaleza. La historia del arca de Noé termina con un mensaje de esperanza y renovación. A pesar del juicio, Dios dejó abierta la puerta para un nuevo comienzo. El arco iris, como símbolo de su promesa, sigue siendo un recordatorio visible de que, incluso en medio del caos, siempre hay lugar para la gracia y la restauración. Si disfrutaste esta serie, asegúrate de compartirla y suscribirte para más contenido bíblico y narrativas épicas. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué lección te dejó esta historia? Nos encantaría saberlo.